todo lo que tiene los bloques, porque sinceramente no podemos darnos abasto en una hora y media. Entonces, lo que tratamos de hacer en estas sesiones es justamente poner los highlights de cada uno de los módulos, decirles también la experiencia que hemos tenido, ver algunos ejemplos también, poner eh, cuáles son los puntos, las acciones que pueden tomar ustedes para su examen. Ya estamos, pues, nada, a menos de un mes de que se lleve a cabo el examen. Eh, entonces, vamos a comenzar. Vamos con el área 2 y primero vamos a revisar todo lo que vamos a estar revisando el día de hoy, todos los temas que vamos a llevar. Eh, Deme un segundo para esto. Ya, disculpe. Para el módulo 2, ya saben ustedes que es el módulo que tiene que ver sobre todo con las disposiciones de carácter general. Las disposiciones de carácter general lo que nos indican, vamos a utilizar vamos a utilizar todo lo que son las disposiciones, vamos a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con disposiciones, excepto el enfoque basado en riesgos, ¿vale? Discúlpeme, ya ni me presenté. Mi nombre es David Gutiérrez, estoy encargado de la parte de el tema de riesgos aquí con Check. También estoy dando cursos de capacitación, como ustedes pueden darse cuenta. Y bueno, soy el especialista en riesgos, sin embargo, como les estoy comentando, el día de hoy el módulo 2 tiene que ver con todo lo que tienen las disposiciones de carácter general, exceptuando riesgos específicamente. Sin embargo, pues a final de cuentas, pues todo lo que tiene que ver con disposiciones de carácter general incluye de alguna forma los cimientos de lo que son los riesgos, así que vamos a estarlo viendo también un poquito desde esa perspectiva. Ahora, ¿cómo vamos a estar trabajando? Afortunadamente no somos tantos, entonces, si les parece, cada vez que tengan una pregunta, alguna observación, levánteme su manita, ahí tienen unos emojis en el Zoom y para darles la palabra. Pueden hacerlo mediante el micrófono. De todas formas, yo siempre estoy aquí bien pendiente del chat por si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, la podemos ir revisando. Como les decía, no es que vayamos a tener teoría y teoría y teoría el día de hoy. Vamos a ver los puntos principales porque este es el contenido de su examen. Si alguno de ustedes ya estuvo intentando, haciendo aplicaciones del examen, ya hizo el examen pasado, sobre todo, hay una cosa bien importante. Si hicieron el examen pasado ya, lo intentaron y por algún motivo no pudieron aprobarlo, e incluso más importante, ya ven que cuando ustedes pues no aprueban, pueden ir con la comisión y pedirle que les pongan dónde es que no aprobaron el examen de los tres módulos. Si su caso es que no aprobaron este segundo parcial, o es más, si su caso es de que sí se los pusieron, les tengo buenas noticias porque no cambió nada del temario. Y como les decía también hace un momento, el temario del módulo 2 está basado, bueno, obviamente también este tiene este pedacito de la LFPRP, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ahí es donde tenemos la parte de las actividades vulnerables, es lo que menos ocupa de este apartado. Es lo que menos ocupa de este apartado. Sin embargo, no se ha actualizado. Tiene años que no se ha actualizado la parte de la LFPRP, entonces no se preocupen. Ahorita les escribo a mis compañeros dónde pueden solicitar esa revisión, ¿vale? Jess, si me puedes apoyar en escribirles por ahí, por favor. También para los que no han solicitado la revisión de su examen, de cómo salieron sus calificaciones. Volviendo al tema, entonces, como les decía, tenemos la LFPRP, actividades vulnerables, es donde tenemos menos preguntas y donde nos tenemos que concentrar más aquí entonces es en la parte de las disposiciones de carácter general. Recuerden también, hay un examen especializado para actividades vulnerables. Esa también es la razón de que aquí no se concentren demasiado en esto. Hay cosas que tenemos que ver, sí, hay cosas que tenemos que ver, pero tampoco hay que desgastarnos tanto, ¿vale? No vayamos
a cometer el error de darles 50-50 de nuestras horas de estudio a disposiciones y a LFPRP, ¿vale? Recuerden, el LFPRP vamos a dejarlas un poquito con lo básico. Ahora, regresando a las personas que ya habían hecho su examen el año pasado y que, pues, ya sea que hayan aprobado este módulo o no lo hayan aprobado, la buena noticia, como les decía, no cambiaron el temario y como todo esto está basado en las disposiciones de carácter general, hay otro también punto a favor. Ya revisé todas las disposiciones que vienen, ya saben, ahí en el anexo del temario, de que hacen la referencia de cuándo fue la última actualización de cada una de las disposiciones de todos los sectores financieros y no se actualizó ninguna. Ni una de las disposiciones de ningún sector se actualizó para este examen. Son exactamente las mismas del año pasado, del temario del año pasado. Entonces, los que hayan aprobado, repasen. Eso sí, repasen porque es demasiada información. Los que hayan aprobado este módulo, repásenlo y los que no, pues nada más refuercen eso que ya vieron el año pasado, algún error que hayan cometido en el examen, que hayan dudado de alguna respuesta. eh, es muy bueno saber esto porque no necesitan estudiar algo nuevo, solamente necesitan recordar cuáles fueron esas preguntas difíciles y volver a sus apuntes del año pasado incluso, ¿va? Ahora, otra de las cosas súper importantes aquí. Todos, o la mayoría de nosotros, muchos hicimos pues nuestra historia profesional muchas veces en un solo sector. Pudo haber sido Sofón, pudo haber sido bancos, pudo haber sido no, SOCAPs, uniones de crédito. Muchas veces estamos muy familiarizados con nuestro sector, pero recuerden que el examen va dirigido a todos, ¿sale? Entonces no se confíen, recuerden, si ustedes han estado toda su vida en un solo sector, hay que tener muy en consideración que necesitan revisar todos los demás. Y no me refiero a que vayan a abrir todas las disposiciones y las vayan a revisar una por una, ¿sale? Solamente tienen que mapear dónde están las diferencias, porque hay muchas estructuras que son prácticamente un copy-paste, pero por ejemplo, sí necesitan entender qué diferencia, por ejemplo, a una SOCAP de una SOFOM o a un transmisor de dinero de un banco y cuestiones de ese tipo, para que puedan tener en su mente cuáles son las cosas que van a estar cambiando, ¿sale? Bueno, estos son los temas que vamos a estar viendo en este módulo. Todos estos temas en el primer examen que se hizo ya pasó algún tiempo, en 2018 me parece, en el temario ponían el número de preguntas que venían por cada apartado. Actualmente ya no se hace eso, ni siquiera creo que viene por módulo. Sin embargo, nosotros pudimos tomar esa información todavía y revisar que más o menos coincidiera con lo que venía realmente en los exámenes y podemos hacer algunas tablas como estas. Si se dan cuenta, no, yo no les podría decir cuántas preguntas vienen de cada uno. De hecho, creo que nadie, porque ya que estás en el examen, la verdad es que no te pones a pensar en eso. Pero sí te das cuenta, por ejemplo, que de política de identificación y conocimiento del cliente tenemos una gran cantidad de preguntas. También de reportes hay muchas, porque recuerden, reportes no solamente es del tema de un solo sector, son todos los sectores y todos los sectores van acumulando nuevos reportes, nuevos tipos de cuestiones. Por ejemplo, hay reportes que solamente le tocan a un solo sector. Entonces, eso es lo que vuelve que sea un poco más robusto esa parte en el examen. Eh, las siguientes, donde vamos a tener más otras obligaciones, que ya saben que ahí es donde tenemos un poquito de las cosas que no vemos en apartados específicos en las disposiciones. Las estructuras internas, separando comité de comunicación y control y oficial de cumplimiento. También en instituciones de tecnología financiera hemos notado que tienen considerables preguntas. Propietario real, obviamente, y actividades vulnerables, se lo señalé aquí, pero la realidad es que muchas veces mezclan los dos, porque a final de cuentas ambos le aplican a los dos. Actividades vulnerables en los umbrales de identificación y aviso, pero también se van mezclando con el umbral de uso de efectivo, los límites que tienen permitidas algunas actividades vulnerables para no permitir más efectivo. Nos pregunta Antonio, buen día. En el tema de vulnerables, los riesgos cambiaron con la evaluación nacional de riesgos. Se acomodaron las tablas de las actividades. Ahí sí habrá que tenerlo en cuenta.
Sí, Antonio, y eso va para todos. Recuerden, en el tema de la evaluación nacional de riesgos, sí van a tener ustedes que ver el tema de la actualización que salió en noviembre de 2023. Ese va a ser importantísimo. No se preocupen, lo van a ver el siguiente lunes, me parece, lunes o miércoles, no estoy bien seguro. Cuando sea el grupo de estudio del módulo 3, donde van a ver el tema de riesgos y la evaluación nacional de riesgos. Ahí sí, a diferencia de este, lo siento mucho, pero pues hay que olvidarse prácticamente de todos, sobre todo los niveles de riesgo. Tienen que dejar eso atrás para no confundirse, porque sinceramente sí puede confundirlos mucho y meterse a la Evaluación Nacional de Riesgo del 2023 y actualizarse con todos esos números. Hay cosas que no cambian demasiado, hay cosas que sí. De todas formas, como les digo, para el examen no es necesario comparar las dos evaluaciones. No se los recomiendo, simplemente váyanse a la nueva y memorícense la parte nueva, ¿vale? En este caso, en el tema de disposiciones y el FPRP no nos afecta para nada, ¿vale? Pero sí, para módulo 3 vamos a tener que volver a memorizar todos estos apartados de la Evaluación Nacional de Riesgos. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar el día de hoy entonces? Vamos a estar revisando los temas que tienen más preguntas, que son un poquito más complicados también. Vamos a ver algunos puntos clave. Como les digo, no tenemos demasiado tiempo de nada. No tenemos demasiado tiempo, entonces vamos a irnos muy al punto. Si tienen dudas, como les digo, también por aquí pueden comentarlas por el chat. Ya vieron que sí estoy bien al pendiente y si me levantan su manita también, ¿vale? Vamos a empezar con políticas de identificación y conocimiento del cliente. Ya saben que en política de identificación tenemos dos apartados, identificación y conocimiento justamente. Entonces tampoco se vayan a confiar con que nada más son todos los datos que le pedimos, los documentos para los siguientes, para las diferentes figuras que trabajan en un crédito, en una apertura de una cuenta, etcétera, etcétera, ¿vale? Recuerden que es esa identificación, pero también es el seguimiento de su perfil transaccional, porque estamos incluyendo también conocimiento del cliente. Por eso es que ese es uno de los apartados que tienen más preguntas, porque como se los menciono, si se van a sus disposiciones, en realidad son dos capítulos diferentes. ¿Va? Entonces, tengan cuidado con eso. Para la parte de identificación, ahí vamos a comenzar. Em, Afortunadamente, hice el examen de certificación, el último que se hizo en noviembre, me parece, del año pasado. Entonces puedo decirles también de experiencia propia que en la parte de identificación hay cosas que sí tienen que poner mucha atención. Para empezar, sí necesitan estudiar la parte, y sé que es muy tedioso y sé que es mucha información, pero la parte de cómo se identifica cada una de las figuras. Y no hay que irnos solamente a persona física y persona moral. Hay que irnos también con propietarios reales, con proveedores de recursos, con la parte también de los fideicomisos. Hay que tener mucho cuidado con los fideicomisos. De hecho, es uno de los highlights que vamos a ver aquí, justamente porque tienen un poco de nivel de dificultad adicional. Ahorita les voy a contar por qué. Ahora, otra de las cosas también, uno de los diferencias, por ejemplo, es que muchas veces se confunde lo que es la identificación remota con fintech. Ya saben, las instituciones financieras tradicionales vamos a tener muchas veces esta opción de llevar a cabo una identificación remota. Sin embargo, fintech, toda su identificación va a ser remota. A ver, ellos no tienen otra opción, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con las pequeñas diferencias porque seguramente ahí es donde van a poner, pues, la trampa en la pregunta. Por ejemplo, para la parte de los datos de identificación de remoto, nos piden lo tradicional, datos completos, geolocalización, perdón, identificación digital y comprobante digital, comprobante de domicilio. Para FinTech nos piden prácticamente lo mismo, entonces nosotros nos podemos ir por ahí y decir es exactamente lo mismo. Nos piden la clave de lector, cosa que incluso en los sectores como SOFOM se quitó. Se pedía anteriormente, pero ojo, como estamos hablando de la última versión de las disposiciones, van a encontrar por ahí que se
no me acuerdo cuál es la palabra, pero simplemente que se quitó se eliminó de las disposiciones. Ya no van a encontrar la clave del lector. Entonces, ese va a ser uno de los diferenciadores. También vamos a encontrar que requerimos la versión digital de Ergo. Muchas gracias, Danae. Se va a pedir la versión digital y no nos dice como tal la identificación como tradicionalmente nos lo dicen siempre, sino que nos dicen de dónde sacas todos los datos para la identificación. Eso sí, tiene que cumplir con los requisitos de una identificación oficial, ¿vale? Al final de cuentas es lo mismo, pero lo dicen de diferente forma. Lo que ya no nos piden es, por ejemplo, el comprobante de domicilio digital. Para personas físicas, ojo, estoy hablando en este ejemplo solo para personas físicas. Para personas morales, la realidad es que es prácticamente lo mismo ahí sí. Pero para personas físicas es donde tenemos que tener mucho cuidado porque hay estas pequeñas diferencias que, como les digo, seguramente cuando estén haciendo su examen, no es que sea seguro que vaya a venir esta pregunta, pero como ya vieron, hay muchas preguntas también de fintech. No solamente las van a encontrar directamente como de, una institución financiera hace esto y esto y esto, sino que pues va a estar un poco mezclado con identificación, con reportes, con seguimiento del perfil transaccional, con todo eso, ¿va? Porque al final de cuentas esas son también cuestiones que tiene que hacer una fintech y ahí es donde vamos a encontrar también muchas diferencias. Ahora, también quería mostrarles este ejemplo porque es muy visual de cómo vamos a encontrar preguntas en el examen de identificación que nos van a confundir un poco. Eh, una de las cosas que noté, y me podrán dar la razón los que ya hicieron su examen también, no sé si por aquí ya hicieron su examen alguno, el año pasado específicamente, las preguntas para bien y para mal, para ambas en realidad, ya no son tan largas como antes. No tenemos un párrafo gigante donde nos hacen la pregunta de toda la disposición, de toda una disposición, sino que son preguntas cortas con respuestas casi siempre igual de cortas. Ahora, lo bueno de esto es que tardamos menos en leer, lo que nos permite hacer un examen un poquito más rápido e incluso nos puede dar tiempo para regresarnos en su momento y estar revisando, pues, si tenemos alguna observación o si queremos revisar de nuevo una pregunta, ¿vale? Esa es una de las cosas positivas. Por el lado un poco negativo es que como ya no está textualmente, por ejemplo, una pregunta que tiene que ver con disposiciones, tenemos que ser más analíticos. ¿Qué pude ver yo en el examen, por ejemplo, fue que había preguntas de identificación? ¿Cuáles son los datos de identificación de una persona física para una fintech, por ejemplo? Y en las respuestas no te vienen todos los datos de identificación. Te viene a lo mejor nombre completo, apellido paterno, materno, fecha de nacimiento y, y otro dato más, algún otro dato más, domicilio completo, por ejemplo. Y tú dices, pero es que faltan datos de identificación, estos no son todos los que vienen en la lista. Entonces, ahí uno de los tips es no se memoricen los datos de identificación como una lista, porque cuando les hagan eso en el examen de que no les ponen todo, se van a confundir muchísimo. Entonces, memorícenselos como pues un todo. Todos estos son los datos de identificación. Todos estos que están en esta bolsita son mis datos de identificación. Yo puedo tomar cualquiera de ellos y puedo saber que corresponden, por ejemplo, a persona física, a persona moral, etcétera, etcétera. Ahora, no están mal las preguntas, ¿eh? No, no crean que por eso quiere decir que haya errores. Simplemente que no ponen todos los datos de identificación, solamente le dan importancia, valga la redundancia, a los más importantes. Entonces, las respuestas están bien, las opciones están bien, pero sí requiere más análisis. No podemos estarlo haciendo como robots de, bueno, tengo en mi mente la lista completa de datos de identificación persona física, porque no van a venir así, se van a saltar de repente uno y los va a confundir mucho. ¿Sale? Entonces, para identificación de personas, para identificación de todos los que llevan a cabo operaciones en las instituciones, tengan cuidado con eso, ¿vale? Lo mismo con la parte de los fideicomisos. Entiendan bien la parte del fideicomiso, bien entre comillas, porque ya saben que los fideicomisos pueden ser pues prácticamente tan
raros, tan diferentes, tan diversos como pues a la gente se les puede ocurrir. Pero con que entendamos esto, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, por ejemplo, de manera muy práctica y como yo lo estuve identificando es quien aporta los recursos, quienes los administran y quienes los reciben. ¿Vale? Esa se me hizo la forma más fácil de entender esto y la realidad es que el examen tampoco te exige mucho más. ¿Va? Ahora, otra vez, ¿dónde están los puntos clave aquí? Otra cosa que hemos estado notando con el examen es que literalmente el diablo está en los detalles. Por ejemplo, aquí en fideicomisos, ustedes se van a aprender todo lo que tiene que ver con fideicomisos. Em, ah, a ver, ¿alguien de aquí recuerda cuáles son las diferencias, por ejemplo, de una identificación de un fideicomiso con una persona moral? ¿Cuál es la diferencia más grande que recuerden ahorita, de bote pronto? Porque muchas veces se confunden las personas morales con los fideicomisos, pero ¿qué es lo que ustedes recuerdan que más diferencia a un fideicomiso de una persona moral? Comité técnico, número de fideicomiso, ahí está. El comité técnico, obviamente, tienes que identificar a los comités técnicos si realiza actividades vulnerables, el número de fideicomiso en lugar de la denominación social, por ejemplo, el fin del fideicomiso, también ahí en lugar de la actividad económica. Si se dan cuenta, podemos hacer estos símiles para que no sea tan laborioso. El beneficiario del fideicomiso, es el fideicomisario, Las aportaciones del fideicomitente. las aportaciones del fideicomitente, justamente perfecto. Muchas gracias, ¿eh? De hecho, también bueno, antes que todo, buenos días. Una disculpa. Buenos días, no te preocupes. Yo había detectado que para persona moral te pide fecha de constitución y una de las diferencias es que para el fideicomiso te pide lugar y fecha de constitución. Justamente. Sí, agrega un poquito más de información. Y justo por la naturaleza del fideicomiso, que no es una empresa, no es algo que vayas a encontrar las oficinas de ese fideicomiso, porque en realidad es un contrato, básicamente. Entonces, cuando empiezan a hacer ese análisis, justamente todo lo que me están diciendo aquí, el fideicomiso puede estar en la escritura pública, siempre en contrato, la persona moral siempre en escritura pública. Perfecto. No sé si no hay diferencia de contratación en fideicomiso entre clientes y usuarios, pero porque para fideicomiso no puedes tenerlo como usuario, ¿vale? Entonces, No, perdón, no sé si me expliqué que si hay diferencias si respecto a la documentación como cliente que sea el fideicomiso o como usuario. ¿Sí hay diferencia? no, pero me parece que fideicomiso no puede ser un usuario. Pueden ser los fideicomisarios. Los fideicomisarios sí pueden ser usuarios porque cuando no están, incluso eso es una de las cosas que les iba a comentar, cuando no están especificados dentro del fideicomiso, cada uno de los fideicomisarios que van a ir a recibir una aportación, entonces la identificación la puedes hacer hasta que llegan a cobrar los derechos. Entonces se convierten en usuarios, pero tu cliente siempre va a ser el fideicomiso, ¿vale? Muchas gracias. De nada. Perfecto. Este análisis que están haciendo justamente es el que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que no se memoricen las cosas así como un listado, como les decía, y cuando llegue el examen, muchas veces recuerden que este módulo 2 tiene como ya no es tanto, pensé que iba a ser más, la verdad, pero es como un 60% con ejemplos. Te ponen el ejemplo de el fideicomiso, Patito S.A. hace esto y después hace esto. ¿Qué tiene que identificar? ¿A quiénes tiene que identificar? Entonces, ahí es donde necesitamos, pues, haber entendido cómo operaba esto. Cuando entendemos cómo opera esto, eh, eh, en una operación superior a 5,000, el fideicomisario usuario se identifica como cliente. Joaquín, no entendí bien tu pregunta o tu aclaración.
Y si me puedes poner un poquito más de información, por favor. Entonces tenemos que ya comprendimos cómo operan estas personas. ¿Para qué? Para que ustedes, como les digo, puedan entender cuando hagan un ejemplo en su examen. Y cuando hagan este ejemplo, puedan identificar a estas personas, puedan tener en su mente, pues, qué es lo que se tiene que identificar y puedan también tener, no el listado, sino saber cuáles son, por ejemplo, los documentos, los datos principales y no confundirlos, por ejemplo, con los datos principales que se les pide a una persona, proveedor de recursos, por ejemplo. Por decir algo muy descabellado, pero pues para que no se les revuelvan los temas, ¿va? Ahora, también otro de los puntos aquí importantes. Muchas veces, me incluyo, ese fue uno de mis mayores problemas aquí, me iba básicamente con lo general. Los datos de identificación, em, los tipos de figuras que operan y ya. Pero si se dan cuenta, en las disposiciones siempre vienen así como que las letras chiquitas. Por ejemplo, cuando la empresa que opera con un fideicomiso no es el fiduciario, es decir, no es el que administra los recursos. Ya ahí te dice, ah, pues es que entonces no tienes que identificar al comité técnico, solamente tienes que pedir el nombre y fecha de nacimiento. No necesitas todos los datos de identificación, solo nombre y fecha de nacimiento. Y el propietario real también necesitas identificarlo y básicamente eso. ¿Por qué? Porque ahí entendemos un poquito que esos fideicomisos tienen un fiduciario que es otra institución financiera, ¿vale? Entonces, por eso nada más se les pide eso, se les pide por ahí una carta del oficial de cumplimiento donde está, em, donde les da la información de cuándo se constituyeron, dónde se constituyeron, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero a lo que voy es justamente eso, a lo que voy es justamente eso, que este tipo de figuras van a tener algunos puntos clave, que como les digo, no vienen directamente, sino que son variaciones bajo escenarios muy particulares. Y me acuerdo de eso porque justamente en fideicomisos encontré una pregunta de este tipo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando los recursos eran para trabajadores del Estado, que pagaba o el Estado o los mismos trabajadores para temas de nóminas, para temas de ahorro para el retiro, cuestiones de ese tipo? Y te dice, ¿qué vas a hacer cuando estés haciendo eso? Ahí, pues, el fideicomiso también puede ser los fideicomisarios, que son los trabajadores del Estado que recibirían ese dinero, esos recursos, los puede identificar el propio cliente, es decir, el Estado, por ejemplo. No lo estás obligado a identificar, pero como les digo, tienes que hacer un contrato, por ejemplo, tienes que hacer un convenio de que tu cliente los va a identificar por ti prácticamente. ¿Va? Justamente esos son los puntos clave que hay que estar revisando porque hacen ese tipo de preguntas. De repente se van con las cosas muy, muy específicas y con esas variables que cambian prácticamente todo el escenario, ¿vale? Ahorita vamos a ver otros ejemplos también de cosas que cambian mucho el escenario de identificación básica, porque hasta aquí estamos viendo la parte justamente, identificación básica. Persona física, persona moral, propietario real, proveedor de recursos, fideicomiso, etcétera, etcétera, son, por así decirlo, el tema básico, pero hay cosas que modifican todo esto. Eh, Gracias, Jess. Muchas gracias. Por ahí ya les puso Jess una tablita con Ah, no te lo mandé, el... a ti, perdón. Por si lo volvían a abordar, nada más. Ah, perdón. Sí. Gracias. Vale, gracias. Bien. Entonces, esto es para identificación. Otros temas de identificación, como les digo, donde empieza a haber estas variaciones. Tenemos niveles de productos. Ojo, y ese también es otro punto clave. No se vayan a ir nada más con los montos, que muchas veces es lo que nosotros nos imaginamos. Decimos, bueno, montos de aquí a aquí, vamos a identificarlos con tantos datos. De acá a acá con otros tantos datos y de acá a acá con otros tantos datos. Hay que ver
de nuevo, estas especificaciones, porque, por ejemplo, tenemos niveles para cuentas de bajo riesgo. Y sí, en efecto, las cuentas de bajo riesgo nos piden menos datos de acuerdo al rango de dinero que manejen. Que ojo, el rango de dinero que manejen para estas cuentas va a ser siempre en UDIs, ¿vale? Pero hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, para uniones de crédito, SOFOM NR, reguladas y no reguladas, casas de cambio, de bolsa y fondos de inversión, tenemos niveles de cuentas de bajo riesgo, pero por productos. Aquí los productos son los que son de bajo riesgo. Y acá nos habla de cuentas para estos, instituciones de crédito, fintech, SOFIPO, SOFINCO y SOCAP. Y tiene sentido porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de entidades que solamente ofrecen crédito, casas de cambio, que obviamente se dedican solamente a la parte del cambio, fondos de inversión que se dedican a manejar el dinero, no como tanto a tenerlo ellos, y casas de bolsa, que es un poquito más de lo mismo, porque es tema de inversión sobre todo. Por eso aquí hablamos de productos, pero aquí en instituciones de crédito ya saben que el producto más tradicional es tener una cuenta en una institución de crédito. Por eso es que también se manejan de esta forma. Fintech un poquito más de lo mismo, y Sofipos, Sofincos y Socap, que operan de una forma similar y que también ofrecen tanto captación como colocación. Por eso es que también podemos relacionarlas con cuentas y no con productos. ¿Va? Entonces también en el examen pueden que les den ese dato, puede que no, que solamente les den los rangos. Entonces está bien. Si no les dicen específicamente cuentas o productos, ustedes váyanse por el rango, pero pueden darles ese engaño, sobre todo en una respuesta donde les pongan el rango y les hablen de productos, o les pongan el mismo rango y les hablen de cuentas. Esa sería una forma de, pues, distraerlos para que se equivoquen en su respuesta. Ya saben que el examen es así, nos ponen palabras, una sola palabra que cambia y ya la respuesta es incorrecta. ¿Sale? Entonces hay que tener que poner atención en estos pequeños detalles, como les digo. Ahora, niveles no son para todos iguales. De lo que se pueden acordar es que prácticamente todos son de 0 a 3,000 y de 3,000 a 10,000 y de 10,000 en adelante, obviamente. Y vamos de menos a más. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, casas de bolsa de cambio y fondos de inversión, solamente van a tener un rango de 0 a 3,000 y de 3,000 en adelante. No hay más. Uniones de crédito que tienen dos, vamos a tener de 0 a 3,000, de 3,000 a 10,000 y de 10,000 en adelante. UDIs. Hay que tener también atención en esto porque vamos a tener rangos así todo el tiempo en identificación. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Cuando son UDIs, en conocimiento también, ahorita vamos a ver. Cuando son UDIs, cuando se utilizan dólares, cuando se utilizan todo lo que se necesite. Y aquí otra cosa importante, hay que recordar que hay una excepción de 6,000 UDIs adicionales para los niveles medios, los de 3,000 únicamente, ¿vale? Y solamente operan para estos. Uniones de crédito, cuentas de instituciones de crédito, SOCAPs, SOFINCOS y SOFIPOS. Y esta excepción de 6,000 UDIs solamente va a ocurrir cuando derive de fondos derivados de apoyos del gobierno. Si viene de otro lado, no se puede aceptar. Si les ponen en su examen que tienen un límite adicional de 6,000 UDIs dentro del rango de los 3,000 hacia arriba, porque llevan no sé, tuvieron utilidades en sus empresas, eso no es un fondo derivado de apoyos del gobierno. Entonces, ahí no aplicaría. ¿Sale? Estos, como les digo, son los puntos clave, los puntos que los pueden hacer titubear, que de repente, como estamos tan concentrados en aprendernos toda la lista de datos, de documentos, se nos pueden pasar de largo, ¿vale? Pero sí tenemos que tenerlos muy en cuenta para no cometer errores cuando nos estén haciendo preguntas. Ahora, ¿qué otra cosa? Algo muy tradicional y ya nos estamos yendo al tema de conocimiento, porque recuerden, estos dos temas están juntos, identificación y conocimiento.
Para el tema de conocimiento, tenemos clientes de alto riesgo y seguramente ya todos saben que las personas políticamente expuestas extranjeras son clientes de alto riesgo. Sin embargo, para instituciones de crédito, esto aplica pues básicamente para todos, ¿no? Esto es universal. Al sector que se lo pregunten, se los van a poner como alto riesgo automáticamente. Sin embargo, también tenemos para instituciones de crédito, ojo, solo para instituciones de crédito. Nos dice que clientes no residentes asignados al segmento, no residentes en el país, perdón, no residentes en el país, asignados al segmento de banca privada o similar, van a ser en automático de alto riesgo. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto de banca privada no quiere decir que prácticamente cualquier tipo de banca sería banca privada, porque no estamos hablando de bancos del gobierno. A lo que se refieren aquí con banca privada es la banca para la banca especializada, por ejemplo, de clientes que manejan cantidades pues muy altas de dinero. Banca prácticamente personalizada para esos clientes especiales. A eso se refiere un poquito. Entonces, estos clientes especiales con muchísimo dinero que no residen en el país, pues obviamente es bastante sospechoso. Entonces, la comisión decidió que se tiene que considerar desde sí o sí de alto riesgo. Y personas que realicen operaciones en dólares ilimitadamente. Como saben, los bancos, y esa es otra de las cosas que viene también en este módulo y que podemos empezar a relacionar, los bancos tienen límites de dólares en efectivo. Eh, entonces, para personas morales, exacto, Roberto García, para personas morales, gracias por la aclaración. Entonces, estas personas morales van a poder llevar a cabo operaciones en efectivo ilimitadamente cuando cumplan con ciertas características. Les van a tener que dar una cierta documentación a los bancos y los bancos van a tener que emitir esa lista de personas que pueden operar ilimitadamente con dólares a la comisión. Sin embargo, pese a todo eso, pues vamos a tener que considerar a estas personas como de alto riesgo. ¿Sale? Entonces, estos dos son los puntos también que casi nunca se ven del tema de altos riesgos automáticos y que también hay que considerar. Y para instituciones de crédito también hay un punto que se puede confundir un poquito con este de acá, incluso con el de banca privada, porque también nos dice clientes no residentes en el país, pero aquí nos dicen que lleven a cabo operaciones relacionadas con paraísos fiscales o países no cooperantes. Me gustaría platicar por ahí si alguien de ustedes está en FinTech, cómo es que hacen esto para relacionar, primero, si no son residentes en el país y cómo saben que están llevando a cabo operaciones con paraísos fiscales, es decir, revisan el destino de sus recursos de acuerdo con el país, su sistema lo hace, se lo piden al cliente, no sé, se me hace un poco complicado. Sin embargo, para temas de examen, no se preocupen por esas partes técnicas, lo más probable es que solamente les pregunten directamente o les pongan un ejemplo muy directo, ¿vale? Que les digan, es un cliente que no reside en el país y lleva a cabo operaciones con, no sé, las Bahamas. Algo muy sencillo, ¿vale? Tampoco de ahí se preocupen tanto por la parte técnica. Tampoco vimos preguntas que fueran así demasiado rebuscadas, de decir, voy a poner un ejemplo que tiene muchas capas, que tiene muchas relaciones, que tiene muchas cosas así. No hay cosas así. Váyanse a lo básico, eso sí, entiendan lo básico, ¿vale? Perfil transaccional contra el grado de riesgo. Esta es otra de las cosas que se confunde mucho y tiene sentido porque por lo menos para bancos y para fintech hay mucha relación, pero hay que saberla separar. El perfil transaccional, recuerden, como se los dice, tenemos que saber cómo opera. Monto, número, tipo, operación, naturaleza, frecuencia, origen y destino. Naturaleza, no hay una explicación en las disposiciones, pero siempre lo consideramos como si es una operación activa o pasiva. Frecuencia, origen y destino, pues ahí no hay mucho problema. Antonio, voy a hacer una pausa para que Antonio nos tiene una pregunta. Para sacar toda esta información que se requiere, ¿se puede solo apoyarse en el artículo 115 de bancos? Son las más completas según yo, y de ahí partir. El artículo 115, las disposiciones para bancos,
resumen, es un buen punto de partida. Sí, son de las más completas, tienen mm, pues la mayoría de información. Sin embargo, si hay cosas que cambian, si hay cosas que otros sectores operan o si hay cosas que en otros sectores cambian mucho y que bancos no tienen. Por ejemplo, centros cambiarios y van a encontrar hay muchas diferencias, incluso en rangos, ¿vale? Transmisores de dinero hacen unas operaciones muy parecidas a lo que también pueden hacer los bancos, pero también algunos rangos cambian. Entonces, sí pueden utilizar esa, las disposiciones de bancos como guía, porque, por ejemplo, es lo que les digo, esto lo saqué de FinTech, pero es muy parecido, muy parecido a lo que viene en bancos. Ahorita se los explico, no se preocupen. Entonces, sí pueden utilizarlas, pero no vayan a confiarse solamente en esas, ¿vale? De ninguna forma se vayan a confiar solamente en esas, porque sí, eh, va a haber muchas cosas que cambien, va a haber muchas cosas que no estén ahí y va a haber muchas cosas que se puedan perder. Incluso hay reportes, por ejemplo, que bancos no llevan a cabo y el de centros cambiarios, de operaciones totales de divisas, ese no lo llevan los bancos y solamente lo vamos a encontrar en las disposiciones de carácter general de centros cambiarios. Y sé que esto va a parecer un comercial, pero realmente lo más práctico es que tengan su libro de check, su guía check actualizada, porque ahí van a poder comparar todos los sectores, ¿vale? Ahí viene la comparación de todos los sectores para que no tengan que estar yéndose a disposición por disposición a ver qué palabras cambian o qué montos cambian, ¿va? Y otra cosa también bien importante. Sí, la guía check les va a ayudar mucho, pero yo también sí les recomiendo que cuando encuentren algo en la guía que no les hace sentido, que les causa un poco de confusión, váyanse a las disposiciones. Porque muchas veces leer el párrafo completo de la disposición donde están revisando, no sé, monto de identificación de personas que realizan transferencias internacionales en un transmisor de dinero, vienen varios puntos. Por ejemplo, ¿cómo se identifica siempre a una persona que es una transferencia internacional? ¿Cómo se identifica cuando llega a más de $500? Eso, cuando ven nada más los números, puede ser muy confuso. Entonces, pueden regresar otra vez, irse a sus disposiciones, leer un poquito más y ya queda mucho más claro. María, estoy bien seguro, si ahorita está por aquí Jess, les va a mandar algún enlace para que ustedes puedan adquirirla, ¿vale? De todas formas, al final van a encontrar mi número y yo les contesto sus dudas que tengan sobre esos temas o algo que quede por ahí, ¿vale? Todavía tenemos tiempo, entonces es muy buen momento para adquirirlo. Tenemos entonces el perfil transaccional, geolocalización del dispositivo, cuando sea no presencial, solamente cuando sea esto. Si no, todo tiene que ver con cómo operan los dineros. El grado de riesgo, este que ven aquí, antecedentes, actividad, origen y destino, domicilio, geolocalización y EBR, es lo que tradicionalmente utilizan todos los sectores para evaluar el nivel de riesgo. Sin embargo, de nuevo, aquí tenemos los casos, primero de bancos. Bancos tiene un anexo completo para cómo evaluar el nivel de riesgo. Recuerden, otra cosa bien importante, el nivel de riesgo de los clientes. No vayan a confundir esto con el EBR. Este es el nivel de riesgo de los clientes, ¿vale? Y bancos tiene un módulo completo con esto. También tienen que leer eso porque como son todos los sectores, pueden preguntarles esto nada más o todo el anexo de bancos, o bueno, todo, obviamente. Alguna cosa que esté en el anexo de bancos solamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es muy parecido ahí. Tenemos riesgos inherentes. Si se dan cuenta, estos riesgos inherentes básicamente contemplan esto, pero también nos habla de riesgos transaccionales. Si se dan cuenta, aquí hablamos prácticamente del perfil transaccional. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? El perfil transaccional sí o sí va a ser cuando se refieran a esto. Grado de riesgo de cliente. Pueden hablar solamente de esto o pueden hablar de las dos cosas cuando estamos hablando de bancos o de instituciones financieras tecnológicas. ¿Vale? Mm,
Perfecto. Tienen aquí unas dudas técnicas, pero ya las están resolviendo. Entonces, recuerden este resumen. Perfil transaccional, esto va a ser sí o sí. Grado de riesgo de clientes, puede ser nada más esto. Pueden que les vengan preguntas de sectores generales o pueden que les vengan preguntas de sectores generales, perdón, de bancos y de instituciones de tecnología financiera y van a encontrar todo esto. Y va a seguir siendo grado de riesgos. Pero recuerden, para que sea grado de riesgos, tienen que estar en conjunto estos dos, riesgos inherentes y riesgos transaccionales. Y seguramente en las preguntas se los van a poner así, riesgos transaccionales. Y ya se van a dar cuenta de que no están hablando del perfil transaccional, sino del nivel de riesgo de los clientes. ¿Vale? Y ya rayé todo aquí. Seguimiento de operaciones en efectivo. Este se supone que es de identificación de clientes. En IFT ya lo tienen incluso en conocimiento de clientes, se me hace mucho más sensato, pero simplemente agrupar las operaciones de $500 en efectivo. Acuérdense, esto es solamente efectivo. Tenemos efectivo $500, agrupación y seguimiento de operaciones de 300,000 y más en moneda mexicana para personas físicas y 500,000 y más para personas morales. Agrupación y seguimiento, recuerden, otro de los puntos. Siempre decimos agrupación y seguimiento, pero ¿qué quiere decir eso? En las disposiciones nos dan un apartado un poquito no tan específico, pero creo que es suficiente para poder hacer nuestro examen, porque nos dice que esta agrupación y seguimiento se refiere a identificarlos, conocer su transaccionalidad y contar con más elementos para reportes. Lo sé, tampoco explica demasiado, conocer su transaccionalidad, pues en teoría todos deberíamos de conocerlos, los clientes, no nada más a estos. Contar con más elementos para reportes, pues solamente que estemos solicitando información, pero recuerden, no necesitamos meternos ahorita en ese problema, ese es un problema de cuando estemos operando. Con que sepamos eso, identificarlos, conocer su transaccionalidad y contar con más elementos para reportes. En caso de que los pregunten qué hacer con esto, porque como saben, tenemos escalación y aprobación interna y tenemos prácticamente lo mismo, solamente tenemos ahora una equivalencia en dólares, para que puedan diferenciar qué pasa cuando estamos aquí y qué pasa cuando estamos acá. ¿Vale? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre la agrupación y cuál es la diferencia entre el seguimiento? La agrupación y seguimiento, pues la agrupación solamente se refiere a los de $500, ¿vale? Agrupación quiere decir que vamos a estar tomando todos los montos que superen esa cantidad y vamos a ver cuál es el total. Seguimiento va a ser a estas operaciones porque estas operaciones son operaciones únicas de más de 300,000 o de 500,000. Por eso ahí es donde vamos a dar el seguimiento, que es lo que les decía, identificarlos, conocer su transaccionalidad y contar con más elementos para reportes. Y justo estos son los tipos de cosas que son un tanto confusas en las disposiciones. Pero sí, como les digo, como vienen en el mismo párrafo es que se vuelve tan confuso. Pero cuando lo ven de esta parte es cuando dicen, bueno, $500 no es un monto tan alto. Tiene sentido que los agrupemos para saber cuánto efectivo en dólares se termina utilizando. Y estas son operaciones únicas. Lo único que puedo hacer aquí es darle seguimiento. ¿Vale? Y otra vez, aquí daríamos seguimiento, por ejemplo, si cayera una persona física que hace 350,000 pesos en efectivo, le daríamos seguimiento, pero también necesitaríamos la escalamiento y aprobación interna. Eso es lo que pasa realmente aquí, que tenemos que aplicar los dos, ¿vale? Y el acumulado, que ojo, estos 300 de aquí y de acá, con sus correspondientes $7,500 para personas físicas y 50,000 para morales, son operaciones únicas, como les decía, eso también de repente se vuelve muy confuso. Una sola operación que supere esto. Pero para el seguimiento más estricto es 1,000,000, pero acumulado en un mes o $100,000. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se va a parecer un poco más a agrupación. Vamos a tener que ver las operaciones en efectivo de nuevo, porque luego se nos pasa esto y nos pueden poner
Hicimos 3 transferencias que juntas suman $1,500,000. Ya no aplica. Es puro efectivo, ¿vale? Y tengan confianza en sus conocimientos. Tengan confianza en que aquí viene esta palabra y que solamente va a aplicar cuando sea en efectivo, porque muchas veces te hace titubear el examen. Tú estás ahí con, sí, era seguimiento en dólares en efectivo, acumuladas 1,200,000 pesos y se hizo mediante cheque. Híjole, es que cheque no es una transferencia electrónica, tal vez podría tomarlo como efectivo. No, no titubeen de eso, solamente en efectivo, ¿vale? En un mes. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, porque ya vamos con una pregunta. Y ahí va. Esta va para todos, ¿sale? Juan Pérez realiza una operación de envío de recursos a los Estados Unidos mediante un transmisor de dinero. Transmisor de dinero, primer punto. La operación es por la cantidad de $750 en efectivo de los Estados Unidos de América. ¿Cuál es el procedimiento que el transmisor de dinero debe seguir con referencia a la operación realizada por Juan Pérez? A. Aplicar los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones correspondientes establecidos en su manual. B. Identificar al usuario con su nombre completo, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio completo y número y copia de identificación oficial. C. Identificar al usuario, nombre completo, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio completo y número de identificación oficial y aplicar los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones. Y D. Ya por acá están respondiendo, ¿eh? Y D. Identificar al usuario con su nombre completo, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio completo y número de copia de identificación oficial, así también aplicar los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones. ¿Sí? ¿Todo C? La D es prácticamente igual, ¿eh? También échenle un ojito. Y si quieren, ya váyanme diciendo por qué sería la D y no la C, porque son prácticamente iguales. Ahí está, Andrea. Perfecto. La respuesta correcta es la C. Justamente, Araceli. Exacto. Creo que han estado muy estudiosos, ¿eh? Me da mucha alegría porque esto es una cosa compleja que si se dan cuenta está mezclando dos cosas. Y de nuevo, no van a encontrar preguntas que estén hablando solamente de un tema. Bueno, muchas veces sí. Sí, la verdad es que sí, les van a tocar preguntas que solamente hablen de un tema, pero las más complicadas les van a poner dos cosas a lo mejor aplicadas al mismo tiempo. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Aquí sí estamos haciendo la identificación, pero recuerden que los transmisores de dinero tienen rangos para identificar. Este primer rango me parece que es hasta los $3,000, desde los 500, y justamente te pide la identificación, pero no te pide copia de identificación, solamente el número de la identificación, ¿vale? Y ahora pasamos de $500. $500 para transmisores, también necesitamos hacer la identificación, ¿vale? Entonces, tenemos este perfecto. Vámonos al otro tema también peliagudo, que es reportes, donde tenemos muchos, muchos reportes, pero afortunadamente hay dos, tres truquillos por ahí que les voy a mencionar para pues aprendérselos prácticamente todos. Operaciones inusuales. Para operaciones inusuales hay que acordarnos de las palabras clave, que les pueden poner ejemplos con no todos estos, sino que a lo mejor solamente con sobornar a trabajadores, con paraísos fiscales y no cooperantes, que recuerden que muchas veces tenemos interiorizado que las listas del sistema de paraísos fiscales y no cooperantes, pues las tenemos que tener, pero se nos olvida un poco que son detonantes de tener que enviar una operación por operaciones inusuales. Entonces, aquí con operaciones inusuales, lo que les puedo decir es que se aprendan las palabras clave.
Todos estos son tipos de operaciones inusuales diferentes. Tiene que aparecer al menos uno, pero pueden aparecer más, como las ponemos aquí. Montos elevados, operaciones prohibidas, operaciones fraccionadas, que aquí ocurre algo también bien importante. En operaciones fraccionadas es donde decimos de operaciones en efectivo que individuales sean mayores a $500 y que sumadas me den 7,500 en un mes calendario. Este 7,500 es el mismo nivel que el de operaciones relevantes, pero operaciones relevantes es una operación individual, ¿vale? En operaciones relevantes tenemos que tiene que ser una operación individual en efectivo y si hacen dos operaciones ¿cuánto es? De $4,000, ya no sería operación relevante, ¿vale? Y justamente como lo dicen aquí, esto es una operación fraccionada. Es prácticamente el cubrir que la gente que conoce de esto no se quiera pasar de listo y evite el reporte de operación relevante haciendo operaciones fraccionadas que sigan siendo superiores a $7,500. ¿Cuál es el tema aquí con el examen? Que hay que diferenciarlo muy bien. Perdóname, Andrea. Cuando haces dos operaciones de $4,000 cada una, suma 8,000, superior a los $8,000, no lo puedes enviar como operación relevante, porque para operación relevante el detalle es que tiene que ser en una sola operación. Sin embargo, lo envías como operación inusual, como operación fraccionada, en un reporte de operaciones inusuales. Y te olvidas del de reporte de operaciones relevantes, ¿vale? De nada. Entonces, ese tipo de cuestiones, y de nuevo, ahorita parece todo muy claro, pero en el examen confíen en sus conocimientos, porque muchas veces cuando llegan a esta parte dicen, híjole, ¿y si mejor le pongo que ambas? Porque luego les ponen esa respuesta, el reporte de relevantes y el reporte de inusuales. Confíen en sus conocimientos. No era en una sola operación, se va solamente como inusual en fraccionar. ¿Va? Entonces, este tipo de cuestiones hay que tenerlas como las palabras clave y hay que considerar este de acá. Las operaciones fraccionadas, que no es una operación inusual. No te entendí, Ceci. Las operaciones fraccionadas. Eh, o sea, preguntas si las operaciones fraccionadas son una operación inusual. Si Aquí ya esa es me la quedó pregunta. duda. O Ajá. sea, las disposiciones señalan que pudieran hacer operaciones fraccionadas, pero las operaciones fraccionadas ahí ya se pasan de límite. Entonces, aquí ya no es una operación relevante, sino será una operación relevante, no una operación inusual, o ya me perdí. No, es una operación fraccionada porque en las disposiciones nos dicen, tienes que acumular las operaciones de más de $500 y que te sumen en el mes más de 7,500. Esa sería tu operación fraccionada y esa se va como inusual. ¿Sale? Incluso también eso es la diferencia que hay con lo que vimos hace rato del seguimiento, pero ahorita no voy a meterme a esto para que no sea tan complicado. Entonces, operaciones fraccionadas, $500 en un mes calendario suman más de 7,500. La mando como operación inusual. ¿Por qué? Porque relevantes es solamente cuando una sola operación individual supera los $7,500. Cuando hacemos el ejemplo de dos operaciones en un mes de $4,000, sí, supera los $7,500, pero son dos. Ya no caen en el supuesto de relevantes. Ya no mandamos relevantes, pero sí mandamos inusual. ¿Vale? No sé si te haya quedado un poquito más claro con eso, Ceci. Perfecto. Bien, y lo que les comentaba, tenemos muchas cosas, muchos reportes diferentes. La mayoría son muy sencillos. De hecho, transferencias internacionales de fondos, este de aquí. Ustedes ven que tenemos fechas y fechas de reportes y cosas así. Pues le tengo una buena noticia.
Transferencias internacionales de fondos es el único reporte junto con inusuales e internas preocupantes que no se manda trimestralmente. Este se manda los primeros 15 días hábiles del mes, de cada mes, ¿vale? Este es mensual. Estos son 12 al año y son hábiles. Recuerden, también aquí todos se manejan días hábiles. Este es el único que es mensual y este es el único que son los 15 primeros días. Para todos los demás son trimestrales a trimestre vencido, los 10 primeros días hábiles para sector prudencial y los 10 últimos días para centros cambiarios, transmisores de dinero y SOFOMES no regulados, ¿vale? Y todos los demás, como les digo, todos los demás reportes son trimestrales. Es decir, enero, febrero y marzo se envía en abril y así sucesivamente. Eso es uno de los tips para que no tengan que memorizarse tanta cosa. Sí, transmisor de dinero son los primeros 15 días hábiles porque pues este reporte es muy especial, muy particular y como les digo es el único que es mensual. Ahora, prácticamente todos los reportes son muy claros. Por ejemplo, cheques internacionales, me parece, que son nada más para bancos, no hay pierde. Em, para centros cambiarios, el de montos totales de divisas, tampoco hay pierde porque solamente aplica para centros cambiarios. Y así nos encontramos con este tipo de reportes que son muy especiales, todos los demás pues prácticamente aplican para todo y al final solamente nos encontramos con estos dos reportes donde tenemos pues mucha información. Pero si se dan cuenta, son prácticamente iguales. Hasta aquí aplican los mismos sectores. ¿Cómo me gusta aprendérmelo a mí esto? Las dos casas, las tres SOALGO, SOCAP, SOFIPOS y SOFINCOS, bancos y el súper raro de todos, organismos de integración financiera rural. Esos son los que son igualitos y estos que se agregan. Solamente se tienen que aprender estos de aquí prácticamente, como les digo, estos de aquí al principio a mí se me hace muy fácil de aprendérmelos porque digo bancos, las dos casas y las tres SOS. Bastante sencillo, los organismos de integración y como les decía, para dólares en efectivo solamente cambia uniones de crédito, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y centros cambiarios. Y para transferencias internacionales, transmisor de dinero y fintech. Déjame revisarlo y te confirmo de que Financiera Nacional de Desarrollo ya no viene en el temario. Entonces, déjame revisarlo y te confirmo. De todas formas, tampoco es que nunca haya tenido mucha relevancia. ¿Va? Pero de todas formas les confirmo, como les digo. Tenemos esto y la parte de relevantes, ya saben, $7,500 con estas excepciones que también pueden ser por ahí medio peligrosas. Centros cambiarios, eh, transmisores de dinero, instituciones de tecnología financiera son por $5,000. Afores y Financiera Nacional de Desarrollo, que parece que ya lo estamos poniendo a un lado, por más de 10,000. ¿Va? Y en activos virtuales también tenemos por ahí que solamente bancos y instituciones de tecnología financiera son los únicos que los pueden estar manejando. Y para banco tenemos 2,250 dólares. Recuerden, ahora hay que hacer esta aclaración. Todo lo demás que estuvimos viendo hace rato sobre los rangos de identificación, sobre este tipo de cuestiones, estaban en UDIs. Cuando nos vamos a reportes, todo está en dólares. Todo salvo instituciones de tecnología financiera. Se parecen muchísimo a reportes relevantes, instituciones de tecnología financiera, pero acuérdense que es en UDIs. Aquí es donde les pueden poner el pie. UDIs, ¿vale? Y con esto, pues, tenemos la mayor cantidad de información de reportes. No sé si tienen alguna duda. Como les digo, utilicen esos tips
para que les sea un poquito más fácil. Ahora, otro ejemplo. La SOCAP Patito cuenta con un cliente persona SOCAP, física que realiza operaciones aproximadas de 8,000 pesos mexicanos en efectivo. Un día el cliente lleva a cabo una operación de depósito a la vista por $8,000 en efectivo. ¿Cuáles de los siguientes reportes debe enviar la SOCAP a la comisión? Operación relevante, montos totales de divisas extranjeras, operaciones en efectivo con dólares, operaciones en efectivo moneda nacional, operación inusual. Se pueden seleccionar dos, perdónenme, se me olvidó. Bien, empieza la lluvia de respuestas. Pueden seleccionar solo una o dos, ¿vale? No se preocupen en el examen. En el examen van a venir las respuestas, entonces no tiene que estar adivinando si es una o dos. Gracias, Jesse y Jos. Me acaban de confirmar que en efecto ya no viene Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Por ahí creo que me falta una palabra, pero no importa porque ya no viene. ¿Va? 5, 3 y 5. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 1 y 5. A ver, ¿quién dijo por ahí? Creo que un 3, un 3. Bien, parece bastante obvio, ¿no? Operación relevante porque pasa de $8,000 y operación en efectivo con dólares de los Estados Unidos u operación inusual también. Porque al final de cuentas, recuerden, hacía operaciones de 8,000 pesos. Pasar de 8,000 a 8,000, de 8,000 pesos, perdón, a $8,000 es muchísimo. También aquí debería estar saltando una operación inusual. 1 y 3. ¿Están listos? Ay, aquí está. Ni siquiera estaba esa. Esta es la respuesta correcta. Y de hecho se podría negar la operación inusual porque SOCAPs tienen un nivel, pero para compra de divisas. Y aquí estamos hablando de eh, o una operación de depósito. Oye, Eh, ¿por qué sería, perdón que te interrumpa, ¿por qué sería una operación inusual si prácticamente se está rebasando el límite? Bueno, ¿cómo sabemos que aquí el cliente pues se salió de su perfil transaccional, ¿no? Porque prácticamente es eso, ¿no? ajá, porque estábamos diciendo que tiene operaciones aproximadas de 8,000 pesos mexicanos en efectivo y de repente hace una por $8,000. Pero eso no dice la pregunta, ¿o sí? O sea, no dice, no está diciendo que se sale como eso de su perfil transaccional, ¿no? Nada más Lo, dice pode- que llega y lo cita. lo Ajá. podemos, también se lo pueden poner más claro, la verdad lo admito, les podrían decir específicamente, su perfil transaccional es de 8,000 pesos y después hace $8,000. Sí, Ándale, ahí porque sí, porque salió del perfil, pero aquí, si lo dices así, híjole, Sí, se, como se que a mí no. puede deducir, pero sí estoy bien seguro que en el examen les van a poner así un poquito más específico, ¿vale? sí, porque Tampoco se incluso preocupen por esa en la parte. clase pasada decía Jessie que pues no asumiéramos, ¿no? O sea, como que lo que estaba era lo que debía de ser. Entonces sí, yo como que tampoco entendí que era algo inusual porque dije, ahí está capcioso, te quieren confundir con los 8,000 pesos en mexicanos. Entonces Sí, sí. sí, ahí me disculpo, creo que hubiera sido más fácil que pusiera perfil transaccional en lugar de esto. Un perfil transaccional de 8,000 pesos. Y la verdad es que me alegra mucho que lo digan así. Recuerden, esa seguridad es la que necesitan en su examen. Y no se preocupen, sí van a venir así, se los prometo, no van a venir cosas capciosas. Ahora, esa es una.
Gracias, chicas, por su aportación. Se entiende, sí se entiende, pero sí también tienen razón y también no se preocupen por eso, porque no van a venir así, van a venir perfil transaccional directamente y les van a decir, con esta información creo que ya es más que suficiente, que podemos darnos cuenta de que está pasando su perfil transaccional y es inusual. Eh, Perfecto. Ahora, ¿alguien tiene la explicación de por qué operación en efectivo en lugar de relevante? Pues es por lo que veníamos diciendo, ¿no? A final de cuentas, aquí estás como considerando como que se salió del perfil transaccional, entonces ya es una operación, fuera de, ¿no? Por eso no sería una operación relevante. Y bueno, la de, Recuerden, Perdón. ¿no? sí, Por Ah, eso ok, eh, sería una, yo no, considero que es una operación relevante porque se realiza en una sola operación y es mayor de $7,500 en efectivo. ajá. Recuerden, operaciones relevantes y operaciones inusuales, cuando aparecen las dos, se tienen que mandar los dos reportes. Ojo, no una sustituye a otra. Si aparecen las dos operaciones en su entidad, tienen que mandar los dos reportes. ¿Va? Sí, de acuerdo. Entonces aquí también tendría que incluirse la opción uno, ¿no? No, ahorita les voy a comentar. Nada más alguien más había levantado la mano. Creo que nadie más. Y pues aquí está la, la respuesta, la tiene Sony. Las OCAPs tienen una opción de reportes de operaciones en dólares en efectivo. Entonces, cuando haces una operación de dólares en efectivo, que me parece que es más de $1,000, no me acuerdo si es 500 o 1,000, envías todos esos reportes a la comisión. Entonces, si ya enviaste esos reportes a la comisión, hay un parrafito al final de ese apartado en SOCAPS que te dice, si ya enviaste un reporte de operación de dólares en efectivo de una operación que también es relevante, no se necesita enviar la relevante. ¿Sale? Y eso sí viene bien clarito en las disposiciones. a ver otra vez, ¿cómo estuvo? Está interesante. Cuando hay el reporte, recuerden que lo vimos acá. Ups, aquí, reportes de operaciones en efectivo, ¿no? Y teníamos aquí a las SOCAPs. SOCAPs tienen que enviar eh, y son por $500, encima de $500 para clientes y 250 para usuarios. Entonces, las disposiciones de SOCAPs te dicen, cuando envíes el reporte de operaciones en efectivo, ya no es necesario que envíes el de relevantes si es que tienes un cliente que sobrepase los 7,500. Oye, ¿Vale? ¿y nos podrías dar este fundamento? O sea, si es que lo recuerdas, claro está, este, ¿esa es nada más excepción para SOFOM o lo puedo encontrar para las demás SOFIPOS, SOFINCOS, SOCAPS y nada más sería una excepción para SOCAPS? Es para Eso que tú estás. SOCAPs, pero me parece que está también para las otras SOFIPOS y SOFINCOS. Está en operaciones con dólares en efectivo y viene al final. O sea, a ver, perdón. Entonces, esto que tú estás diciendo es excepción que estás señalando nada más sería para las SOFIPOS, SOFINCOS, SOCAPS y los Ajá. organismos. Ajá, nada más. Para las demás ya No, no. para todos los que llevan operaciones con esto, reportes de esto. Ah, ok. O sea, incluyendo instituciones de crédito también Ajá. o Sí, casas si de mal no cambio. recuerdo, sí. Ujú. Porque es Sí, prácticamente lo mismo. Ujú. ok, gracias. Justo a todos los que mandan el reporte. Mm, David nos dice, pero entonces es porque se reportó previamente, por lo que en teoría sigue siendo relevante, pero como se reportó como compilado de operaciones para el caso de SOCAPS. O sea, no es que se haya reportado previamente, porque recuerden que lo van a reportar en el trimestre. Este es un reporte trimestral.
y relevantes también es en el trimestre. Entonces, no se reportó antes porque se reportarían al mismo tiempo. Entonces, en lugar de enviar el de relevantes, mandas este. Y como vas a mandar este con la información del cliente, con la información de todo, por eso es que la disposición prefiere sustituir. Roberto, dime. Perdón, aquí creo que sí sería necesario hacer una aclaración. El reporte de dólares en efectivo solamente se reportan compras de dólares en efectivo. Entonces, si la operación relevante eh, surge de una venta, ahí sí tendríamos que reportar tanto la operación relevante como eh, el reporte de efectivo. Entonces, únicamente se omite cuando son compras. En la cuestión de ventas no se tiene que omitir la operación relevante. Ok, porque es el único que se manda como reporte. Sí, Ok, perfecto. Sí, entonces ahí tenemos lo que les estaba comentando también hace rato. Uy, ya se me perdió. Lo que les estaba comentando hace un momento de ver la parte de las especificaciones. También hace rato les decía, hay límites de operaciones, pero también son límites de operaciones en efectivo para compras. Y aquí también lo volvemos a encontrar. Entonces, si no es una compra, no van a enviar el reporte y entonces, pues sí tendrían que estar enviando el reporte de operaciones relevantes. ¿Vale? No sé si ya quedó claro, todavía tengan alguna duda. Aquí le acaba de mandar Joss el apartado y también viene lo que decía Roberto. De hecho, en el primer párrafo viene, se tienen que remitir las operaciones por cada operación de compra, justamente como le decía este Roberto. ¿Vale? Listo. Están viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, sí. Ah, ya. pero sigue en el Gracias. ejemplo de la soca. Listo. Bueno, vamos ahora con propietario real. Rapidísimo, porque nos quedan 5 minutos. Este es otro de los puntos también principales que vamos a estar viendo en este apartado. Vamos a terminar, yo creo que con este. Y aquí vamos a encontrar este ejemplo. En este ejemplo vamos a encontrar esta estructura accionaria, ¿vale? Tenemos, este va a ser nuestro cliente. Solamente este va a ser nuestro cliente. Y esta va a ser la estructura que tiene. Va a contar con una persona A, va a contar con una compañía A y una compañía B. Esta es una persona física, esta es una persona moral y esta también. Después, la persona física, las personas morales, perdón, la compañía va a tener esta otra compañía y va a tener a esta persona moral, esta persona física, perdón, y esta otra compañía va a ser también propiedad de esta persona física, de esta, y la última compañía C va a ser propiedad de la persona C y la persona B. Ahora, ¿a quién tenemos que identificar aquí como propietarios reales? Todos los que tengan más del 25%. ¿A quién identificaríamos entonces para empezar? A la persona A, es correcto, ya tenemos el primero. A
B y C. ¿Cómo podrían saber que la persona B y C también se tienen que identificar? 25%, pero ¿cómo sabemos que las personas A, B y C, por ejemplo, se tienen que identificar? Porque tienen más del 25% en el caso de las dos. La que tiene el 40% es una persona física y la compañía C tiene que ser una persona física a la que hay que identificar, o sea, tiene que llegar a ser una persona física. No sé si me expliqué. Ajá. Sí, sí, esa es la explicación, podremos decirlo detallada. Y la Hola, explicación, me escuchan? adelante, ajá. Desde mi experiencia y como lo dictan las disposiciones, la forma de identificar por medio de acciones al propietario real es justo a las personas que alcanzan el 25% de acciones de manera directa o indirecta. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos persona física A y luego la compañía A y B con 50 y 25%. Aún así, tenemos que entrar en cada una de las compañías y ver quiénes son los que están involucrados. Y así, si dentro de una Correcto. empresa va otra empresa, tenemos que ver qué personas hay dentro de cada empresa hasta llegar, como decía la compañera, a una persona física. Dentro de cada empresa hay que ver el porcentaje de acciones que le pertenece a cada uno hasta llegar al tercer, cuarto, quinto nivel. Hay formas de acciones muy complejas. Entonces, y así ir sacando el porcentaje de cada una de las personas hasta sumar todos los porcentajes, por eso les decía de manera directa, como la persona A, o indirecta, como puede ser la persona D o la persona E, etcétera. No sé si me explico. Y a final de cuentas, se van sumando todos los porcentajes que va teniendo cada una para ver quiénes alcanzan el porcentaje del 25% o más. Muchas veces puede ser que, por ejemplo, aquí la persona A alcance el 25%, pero puede ser que haya otras personas físicas que alcancen un 30, 40% en un nivel diferente al primer nivel. No sé si me explico. El chiste ahí es ir identificando, por eso es importante ir identificando a los dueños o a los accionistas dentro de cada una de las empresas y es así como luego se esconden los verdaderos dueños de las empresas. Justo. Kennedy ahí tiene un punto muy, muy importante. Para empezar, siempre tenemos que identificar a una persona física. Siempre tenemos que tener a esta persona física. Eh, y estas personas físicas son las que necesitamos llegar al final. Si llegamos, por ejemplo, y nos encontramos con una compañía C que está más abajo, sigue siendo una persona moral. No podemos meter a la cárcel a una persona moral. No podemos castigar a una persona moral. Podemos cerrarla, pero las personas, los humanos que siguen por ahí van a poder seguir, pues, llevando a cabo operaciones de lavado de dinero, por ejemplo. Entonces, para empezar, justamente como dice Enedin, tenemos que identificar a la persona moral y después tenemos que estar escarbando hacia abajo hasta encontrar a las personas que tienen más del 25%. Aquí una forma fácil es, pues, identificar a las personas físicas al final de la pirámide y después sumar justamente, como decía Enedin, los porcentajes. ¿Cómo hacemos esto? Aquí les voy a dar ya la respuesta. Estos son los que se identifican y la forma en la que llegamos a este 32% o a este 25%, les voy a explicar con este porque es más fácil, es multiplicando 50% por 20% me da un 10%, ¿vale? Y después 25% por 60%
me da un 15%. Y la misma operación la pueden hacer para todos los demás. Van a multiplicar los porcentajes que haya en cada uno de los niveles y van a sumar si es que hay más de uno. Aquí, por ejemplo, sería 50% de 80, me da un 40%, ¿no? O sea, aquí tengo un 40%. Y después el 80% de este otro 40% me va a dar mi 32. Si se dan cuenta, lo único que se hace es multiplicar hacia abajo y hacia todos los niveles que haya. Eso va a ser mucho para sus empresas, ¿eh? Porque la verdad es que en el examen les va a tocar un ejemplo máximo hasta este nivel. Algo sencillo. Tampoco es que tengan que llevar su calculadora o tengan que saber demasiado. Va a ser algo sencillo. Este nivel hasta acá abajo es más bien para que ustedes puedan comprenderlo para la aplicación en sus empresas. ¿Sale? No sé si haya quedado alguna duda. Kennedy creo que lo dijo bastante bien. Perfecto. Deme un segundo. Permíteme un segundo. Disculpen. Y bueno, entonces tenemos esa parte por la parte directa, general, que todos conocemos. Sin embargo, hay otras opciones para identificar. Estas otras opciones son las que casi nunca se toman en cuenta, pero recuerden, es por cargo ejercido donde tenemos la toma de decisiones por parte de la dirección general o por cargos directivos. Aquí la diferencia es que tenemos a la dirección general, que pues está a la cabeza. Él puede ser el propietario real porque puede llevar a cabo operaciones a nombre de la empresa, pero tenemos otro tipo de personas. Por ejemplo, aquí tenemos al director de finanzas. No es el director general. Sin embargo, dentro de sus funciones como un director o un nivel, podríamos decirlo medio, todavía él puede llevar a cabo operaciones a favor, a nombre de la empresa. Es ahí donde tenemos estos dos niveles por cargo. El nivel superior o niveles intermedios estratégicos también, pero que también pueden llevar a cabo estas decisiones a nombre de la empresa. ¿Sale? Así es como podemos tener la segunda opción para identificar al propietario real. Y cuando no tenemos ninguna de estas, porque recuerden, en un mundo ideal siempre tenemos a una persona propietario real mayor del 25%, pero en muchas empresas tenemos 20 accionistas o 15 accionistas, todos con igual carga accionaria, entonces no se puede por ahí. Esta es la otra forma más sencilla. Y al final tenemos una cosa que sí es bastante complicada, porque esto ya merita prácticamente una investigación, donde tenemos a relaciones familiares, participación en finanzas, que no sean director financiero, por ejemplo, que no trabajen directamente en la empresa, que tengan derecho de propiedad de la institución por alguna razón, o que sean clientes que no sé si les ha tocado, de repente hay clientes de una empresa que son tan importantes que pueden tomar decisiones a favor de su proveedor. Entonces, estos son las otras formas en las que se pueden llevar a cabo este tipo de circunstancias. Y bueno, ya para ir concluyendo, nos vamos con la parte de estructuras internas. Vamos a verlo muy rápido. Una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta es que, ya saben, está esta excepción de que el Comité de Comunicación y Control no se va a llevar a cabo cuando tengamos más de 25 empleados. Pero va a ser un poquito diferente para las uniones de crédito y para las SOCAPs. ¿Sale? Entonces, para uniones de crédito, aunque sean más de 10, pero tenemos que tener más de 500 socios. Recuerden que las uniones de crédito operan justamente con socios
y tenemos que tener unos activos, recuerden, no ingresos, no cartera, activos totales de más de 100 millones de UDIs. Y por otro lado, las OCAPs, aunque operan algo similar también a las uniones de crédito, nos dice solamente tiene que ser más de 10 millones de UDIs en activos. Que solamente tengo 5 empleados, ni modo. Que solamente tengo, porque también utilizan socios, eh, 40 socios, pues ni modo. Aquí, con que cumplas que tienes más de 10 millones de UDIs de activos, te vas a la parte de que tienes que estar estableciendo un comité de comunicación y control. ¿Vale? Ahora, eso es por esta parte. Para el oficial de cumplimiento, bueno, para empezar, la forma más fácil de diferenciar las labores del oficial de cumplimiento y del comité de comunicación y control es que este último, el comité, tiene que llevar a cabo más tareas de supervisión, como que aprueba el manual, que verifica que el oficial de cumplimiento está haciendo las cosas bien, que tiene que presentar los resultados del EBR, no tiene que hacerlos ni nada, tiene que aprobar el diseño y presentar los resultados del EBR al Consejo de Administración, perdón, asegurarse de que se tengan los suficientes recursos para el área de cumplimiento, cuestiones de ese tipo. Tenemos entonces tareas de supervisión. Y para el oficial de cumplimiento, tenemos tareas principalmente de aplicación. Tenemos que elaborar, tenemos que informar, tenemos que llevar a cabo todo este seguimiento de las operaciones inusuales, tenemos que preparar la investigación de las operaciones, tenemos que comunicar directamente con el equipo las actualizaciones de las disposiciones, etcétera, etcétera. Tenemos que elaborar el informe, perdón, el programa de capacitación anual. O sea, el oficial de cumplimiento prácticamente es el que lleva a cabo las tareas y el comité es el que las supervisa. Y ya con eso se les va a hacer un poquito más fácil estar identificando cuáles son las diferentes partes ya más a detalle. Y por último, tenemos los plazos. Al igual que con los reportes, quería hacerles un resumen mucho más sencillo. Eh, tenemos designación del oficial de cumplimiento, revocación del oficial de cumplimiento tradicional, podríamos decirlo, y la designación y revocación del oficial de cumplimiento interino. Todo se maneja en días hábiles. Tenemos la designación, algunas disposiciones nos dicen que tiene que ser a los 10, a los 2, etcétera, etcétera, pero estas tablas simplifican prácticamente todos los sectores. Y si se dan cuenta, no estoy poniendo todos los sectores, y si se dan cuenta, este ya no tendría que estar, como ya lo confirmamos hace un momento, este tampoco, entonces se queda también aquí nada más Afores, y se los puse así para que sea lo único que se tenga que memorizar. Estas son las únicas excepciones. Aquí tenemos designación a los 2 días hábiles siguientes y a los 15 días hábiles siguientes. Y revocación al día hábil siguiente, y para las Afores no se establece plazo. Y la designación y revocación, que solamente va a ser al día hábil siguiente, eh, y todo lo demás va a ocurrir en los 10 días hábiles siguientes. Designación, revocación, designación de oficial de cumplimiento interino, eh, y revocación. Perdónenme la vida, me acaban de comentar aquí que estos también ya serían, discúlpeme, acababa de revisar mis disposiciones y según estaban bien, pero creo que las acaban de actualizar. Listo, estos son también 10 días hábiles, entonces estos no entrarían aquí. ¿Vale? Entonces, con estos, disculpen, la presentación que les van a mandar ya no va a tener esto, se los prometo. Quedarían así, ¿sale? Y así es como ya nada más tendrían que aprenderse estos números. Gracias, Dios. Nada más tendrían que aprenderse estos números. No sé si les quedó alguna duda. Las uniones de crédito quedaron. Perdón, Las uniones de crédito, ¿y cómo quedaron? las uniones de crédito.
Ujú. Como no las tenemos aquí, quedan también con 10 días hábiles. Designación, 10 días hábiles. Revocación, 10 días hábiles. Designación, revocación de oficial de cumplimiento interno, también 10 días hábiles. Creo que Ok, por ahí gracias. tenían algún cambio también, pero las regresaron a lo mismo, al estándar, podríamos decir. Es que por ahí tenía un cuadrito y me aparecía en uno como que sí y en otro que no, por eso te comenté, te preguntaba. Sí, es que ha habido actualizaciones. De hecho, había revisado justamente transmisores de dinero, pero creo que tuve ahí un problemilla con mis disposiciones. Entonces son 10 y 10. Todos los que no están aquí, todos los otros sectores que no aparecen aquí son 10 y 10. Gracias. Sofomes, SOCAP, SOFIPOS, SOFINCOS, todos los demás son 10 y 10, ¿vale? Como se pueden dar cuenta, una estrategia de estudio para este módulo, ya estamos cerrando, discúlpeme de verdad que nos hayamos tardado, pero como pueden ver es muchísima información. Entonces, uno de los puntos principales para este módulo es justamente tratar de aprenderse la menor cantidad de información para que después puedan tenerlo todo en su cabeza cuando estén haciendo el examen, ¿vale? Tratar de esforzarse lo menos posible en aprenderse todo. Podríamos decir que esa es la estrategia. Ver cuáles cosas coinciden, cuáles cosas son exactamente las mismas, para que después cuando estén haciendo el examen puedan decir, uniones de crédito. No me acuerdo que estuviera en ninguno de estos cuadritos. Va 10 y 10. Porque si no, va a ser muy, muy difícil que se aprendan todo, que se memoricen todo. Y recuerden lo que sea de forma la más práctica posible para que puedan entenderlo cuando vean así algunos ejemplos como los que vimos el día de hoy. Que muy bien recuerden lo que les dijo Jessica también. No les van a poner cosas ahí que sean como con doble sentido, cuestiones de ese tipo. Confíen en sus conocimientos, aplíquenlo lo mejor que puedan, no titubeen de sus conocimientos también y no supongan. Lleven a cabo el consejo que les dijo Jess. Me corrigieron el día de hoy, entonces están siguiendo perfectamente ese consejo y pues sí, justamente eso, para que no los vaya a enredar el examen, porque pueden enredarlos mucho, entonces esa confianza y ese no suponer les va a ayudar muchísimo. ¿Va? Compacten la información lo más posible, por favor. Lean sus documentos y si les puedo dar una recomendación adicional, estructúrenlo. Si tienen un pizarrón en casa o tienen alguna hoja de esos de blog gigantes, hagan estructuras de qué es lo que le toca a cada uno de los sectores, qué es lo que cambia en cada uno de los sectores para que les sea más fácil identificar. ¿Vale? Y no sé si tienen alguna duda. No vimos todos, si se pueden dar cuenta, pero necesitábamos revisar los puntos más importantes donde hay más dudas. Ya vimos dudas, de hecho, ahorita de cosas que salieron. También si tienen alguna otra duda, si quedó algo en el tintero, por favor, escríbanme en mi correo, aquí está. Les vamos a mandar la presentación. De hecho, voy a modificar las preguntas para que las tengan, pero les voy a cambiar lo que vimos en estas sesiones, ¿vale? Para que las tengan bien planteadas y para que también ustedes siempre recuerden que su examen no tienen que suponer, muy importante, y que confíen en sus conocimientos. Siempre confíen en sus conocimientos, ¿vale? No dejen que el examen los haga titubear porque es muy, muy fácil. Y estudien mucho, ya ven que es mucha información. Hagan sus resúmenes, por favor, y cualquier otra cosa estamos para servirles. Tenemos por ahí, antes de que se vayan, 5 lugares para el taller de certificación que empieza el próximo lunes. Este taller de certificación son 32 horas, son 2 semanas y media. Entonces, por ahí les pueden dar un muy buen descuento. Me comentaron que les iban a dar un muy buen descuento. Son los últimos 5 lugares. Entonces, si gustan acompañarnos, pues bienvenidos. Muchas gracias.